Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero grabar un video acerca de unas preguntas que mucha gente me sigue haciendo después de todo este lío que ha pasado aquí en Londres, del Brexit, de todos los cambios que ha habido. Y hay gente pues que todavía tiene interés de venir a trabajar aquí a este lugar, a este país. Entonces quiero responder a todas sus preguntas para que se den una idea de cómo está la situación ahora mismo aquí y de si realmente vale la pena venir a trabajar a este país y si pues aún existen oportunidades y se puede conseguir trabajo. Este video lo estoy grabando para las personas que son de México, que quieren venir a trabajar aquí. Así que pues no se pierdan este video y les voy a estar explicando todas las cosas que han cambiado y si vale la pena venir a trabajar aquí. Pues como todos ya sabemos, después del Brexit todas las cosas cambiaron aquí en este país, en esta ciudad de Londres. Después del Brexit, pues ya te piden documentos para trabajar en cualquier sector, hasta en limpieza, los sectores que antes era súper fácil conseguir trabajo, restaurantes, ahora ya en todas partes te piden documentos y si no los tienes, pues no te dan trabajo. Es casi imposible trabajar sin documentos aquí en esta ciudad de Londres. Así que pues sí les digo a las personas que quieren venir a trabajar aquí, pues que se organicen, traten de arreglar algún tipo de visado, algún sponsor que les ayude a conseguir documentos para que puedan trabajar. O yo sé de mucha gente que ha venido aquí y pues vienen como refugiados y después pues sí tienen la oportunidad de trabajar legalmente. Entonces pues hay varias maneras y yo sí les recomiendo que si piensan venir a este lugar siempre pues mejor buscar la manera de conseguir documentos para que no batallen aquí y para que no se lleven una mala experiencia a la hora de venir aquí, pues también malgastar el dinero, venir hasta acá tan lejos, porque pues no es nada barato acá. En cuestiones de la vivienda, pues las viviendas se dispararon a un nivel que nunca se había visto. Las viviendas están súper carísimas y pues es muy difícil también conseguir viviendas. Antes era súper fácil rentar habitaciones o flats, apartamentos. Ahora mismo es muy difícil conseguir hasta una habitación en una casa compartida. Y sí, de repente sí hay, pero te va a tocar vivir con gente desconocida, casas que son muy viejas, muy malas condiciones y los precios pues siguen estando carísimos. Ahora mismo una habitación para una persona en una casa compartida, yo digo que anda alrededor de 700, 800 libras por mes para una persona. Y hay personas pues que lo que hacen es compartir la habitación, viven dos personas en una sola habitación para pagar menos obviamente, pero igual el precio va a ser igual o parecido o un poco más, ya que a veces también pues como son dos personas les aumentan un poquito más. También pues yo sé de personas que han conseguido trabajo sin documentos, hay lugares que siguen contratando gente que los contratan sin documentación. Yo no lo recomiendo, la verdad, porque esos lugares suelen pagar muy barato y aparte que no tienes ningún beneficio del gobierno, no tienes vacaciones pagadas y también pues el día que ellos se cansen de ti o que ya no te necesiten, te van a decir, ¿sabes qué? Ya no te presentes mañana. También si ellos quieren te pueden echar y no te pagan porque como no tienes ningún contrato, no tienes ningún documento que te respalde, pues también ahora sí que hacen lo que quieren contigo. Entonces también es algo que lo pueden hacer, pero en realidad yo no lo recomiendo porque pues es muy triste que trabajando duro, trabajando más tal vez que una persona que sí tiene documentos y vas a ganar mucho menos y aparte pues no tienes ningún beneficio de nada. ¿Qué tan difícil es cruzar a Londres en estos momentos? Pues nada ha cambiado con la cuestión de venir aquí a este país, todo sigue igual, con la única diferencia de que ahora te piden la ETA, pero eso tú nomás
lo tramitas por la página ahí en el gobierno y es algo que te la dan casi 100% seguro. Lo único que tienes que hacer es tramitarla, pagar, no sé realmente exactamente la cifra que te cobran, pero no creo que pase de los 50 libras, creo que es 20 libras, algo así. Y ya con eso pues puedes venir, igual te van a pedir tu estancia, hoteles, dónde te vas a quedar, vuelos de regreso, lo mismo que siempre han pedido. Y pues eso no ha cambiado hasta el momento, todo sigue siendo fácil para los mexicanos venir aquí a este país, no es muy difícil ingresar aquí a este país. El salario mínimo el año pasado estaba a 11 libras con 44 centavos. Esto ha cambiado pues a partir de este mes de abril, ya que aquí cuentan el periodo del año, cuenta de abril a abril. Entonces el salario lo han subido a 12 libras con 21. La verdad que no me parece que haya subido mucho, han subido como 60 centavos, que en realidad pues la inflación es mucho más. Entonces pues sí es un poquito más, pero para mí pues sigue siendo muy poquito. Entonces teniendo documentos pues eso es lo que se gana aquí, ese es el salario mínimo. Si trabajas en, no sé, en un lugar, no sé, de limpieza, restaurante, que es lo más fácil de conseguir, pues eso es lo que normalmente pagan los lugares aquí por trabajar con documentos. Y también pues hay lugares que pagan un poco más, ya con las propinas y eso pues sí se aumenta un poquito. La comida ha subido también mucho. Los productos en las tiendas han aumentado pues bastante, una cifra considerable. Lo que yo antes gastaba pues en surtir, no sé, la canasta básica para mi casa, yo gastaba alrededor de 100 libras por semana. Ahora pues estoy gastando yo creo que casi el doble, porque yo tengo familia y tengo una niña, entonces pues ya somos 3 personas y sí, yo creo que al mes sí me gasto yo diría que unas 700 libras. En lo que es pues la canasta básica, la comida y cosas que se necesitan para el hogar. Y pues ya con este video me quiero despedir, no les quiero desanimar a todas las personas que están interesadas a venir a vivir a este lugar, a este país. Es muy hermoso, a mí me encanta, yo llevo ya 7 años aquí, estoy súper contento, súper feliz. No los quiero desanimar. Yo también cuando vine a este país, pues yo también le batallé, vine sin documentos ni nada. Ya llevo aquí 7 años, gracias a Dios pues ya tengo todo en orden. Y también pues así como yo lo conseguí, yo sé que también ustedes pueden lograrlo. Si ustedes tienen pensado venir, ¿no? Siempre existe la manera. Lo único que yo pues les recomiendo es que siempre lo hagan por la manera más legal, para que no les perjudique a ustedes tampoco y para que también no batallen tanto al estar aquí y también no se desanimen después de estar aquí, no sé, 2, 3 meses, piensan que este país pues que no es para ti, porque pues yo sé que sí es muy difícil, se le batalla, pero ya una vez que estás instalado aquí, que estás generando y que te está yendo bien, yo sé que va a valer la pena y que pues todo lo que batallaste al final vas a ver los frutos de todo ese tiempo que estuviste aquí. Bueno, pues yo soy Aldo por Europa, síganme en mi canal, suscríbanse ahí, denle un like a mi video si les gusta. Estaré subiendo ahí más videitos. Si quieren que les suba algún video en especial de algo que quieran saber, alguna información de aquí de Londres. También pues muy pronto estaremos viajando por ahí a un país nuevo que nunca hemos ido. Ahí les estaré mostrando aquí mi canal. Y pues un saludito a todos, bendiciones y que Dios me los cuide a todos.